10 pandilleros más perseguidos reaccionan ante la cadena perpetua. Los pandilleros son miembros de grupos delictivos organizados que se dedican a actividades criminales como el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y la violencia armada. Estos grupos suelen estar formados por jóvenes que buscan una identidad y un sentido de pertenencia en la pandilla. Las pandillas han existido en todo el mundo durante décadas, y su presencia se ha hecho cada vez más evidente en muchas partes del mundo en los últimos años. Las pandillas tienen un impacto significativo en la seguridad pública y pueden causar un gran daño a las comunidades donde operan. Los miembros de estas pandillas suelen ser jóvenes, desfavorecidos socialmente que provienen de hogares disfuncionales y comunidades empobrecidas. Muchos de ellos han sufrido traumas y abusos durante su infancia, lo que puede llevarlos a buscar un consuelo y protección en las pandillas. Además, algunos miembros de pandillas son reclutados por la fuerza o la coerción. Las pandillas operan de manera similar a las empresas, con estructuras jerárquicas y divisiones de trabajo bien definidas. Algunas pandillas son extremadamente violentas y tienen reglas estrictas que deben seguir sus miembros, como la lealtad absoluta a la pandilla y la venganza contra aquellos que cruzan la línea. En muchos casos, las pandillas utilizan la violencia como medio para controlar el territorio y proteger sus negocios criminales. Las pandillas también pueden utilizar la intimidación y el acoso para extorsionar a las empresas y los residentes de una comunidad, lo que les permite controlar y beneficiarse de las actividades económicas de la zona. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de los pandilleros más buscados debido a sus crímenes y cuál fue la reacción que tuvieron al enterarse de su condena de cadena perpetua. Te invitamos a quedarte hasta el final, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Empezamos. En primer lugar vamos a hablar del caso de Lisandro Guzmán Félix, más conocido como Junior, un adolescente de tan solo 15 años que fue brutalmente asesinado a puñaladas y machetazos por medios de una pandilla dominicana llamada Los Trinitarios. El 20 de junio de 2018, Junior fue a una tienda de conveniencia en el Bronx, donde miembros de esa pandilla lo sacaron a la fuerza para apuñalarlo en la calle con cuchillos y machetes. Un video de seguridad captó el momento en el que Junior Guzmán Félix entra a una bodega tratando de protegerse de los pandilleros. Se encontraba pidiendo ayuda, sin embargo nadie salió a su defensa. Entonces unos 14 hombres lo sacan a rastras para asesinarlo a machetazos y puñaladas. Suero, líder del grupo, los Sures de la pandilla Trinitarios, y Den, segundo al mando, convocaron a los miembros a cometer violencia contra un grupo de trinitarios llamado Sunset. El joven Junior, descendiente dominicano, fue confundido como miembro de los Sunset y asesinado violentamente. A causa de esto, la oficina del fiscal del condado del Bronx acusó a 14 pandilleros. 5 de ellos se enfrentaron en el primer juicio en octubre de 2019 y condenados a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato en primer grado. En septiembre de 2022, y después de haberse aplazado el juicio, los líderes, Suero de 33 años y Den de 24 años, fueron encontrados culpables de asesinato en segundo grado y condenados a cadena perpetua. En segundo lugar, hablaremos de Baronete de Montana, miembro de la pandilla de narcotraficantes conocida como Triangle 2 en West Baltimore. Ha sido condenado a 2 cadenas perpetuas por quitarle la vida a 6 personas. Según informes, la actividad de Baronete en las redes sociales reveló su inclinación hacia la violencia, ya que una vez escribió: a algunos enemigos les quitaría la vida por completo si pudiera. La participación de Baronete en actividades delictivas se remonta a cuando tenía solo 13 años. Ya a esa edad estaba involucrado en el tráfico de drogas y la violencia. A los 21 años ya había sido atrapado 2 veces, pero a pesar de ello Baronete continuó participando en actividades criminales y finalmente se convirtió en un miembro clave de la pandilla Trying to Go. Sus crímenes incluyeron varios asesinatos brutales, entre ellos el asesinato de Antonio Addison en los escalones de la casa de su abuela. Durante el juicio, la madre de una de las víctimas habló y describió a Baronete como una persona malvada y expresó que perder a su hijo fue el peor dolor que pudo haber experimentado. También se reportaron intimidaciones a testigos y agresiones a varios alguaciles estadounidenses durante el traslado de los coacusados al tribunal. A pesar de esto, el jurado encontró a Baronete culpable de 6 cargos de asesinato y otros cargos relacionados con extorsión. El abogado de Baronete argumentó que su cliente había tenido una vida difícil, siendo víctima de circunstancias adversas. Sin embargo, el juez no se dejó influir, afirmando que las acciones de Baronete eran resultado de sus propias elecciones y que representaba un peligro para la sociedad. Baronete recibió la sentencia con seriedad, pero muchos familiares de las víctimas optaron por no hablar por temor a su propia seguridad. La sentencia de Baronete de Montana envió un mensaje contundente de que delitos violentos no serán tolerados en Baltimore
y que aquellos que participen en tales actividades serán responsables de sus acciones. Otro caso es el de Aiden Fuchsie. Con tan solo 14 años cometió uno de los crímenes más horribles en la historia de Florida. El 9 de mayo de 2021 le arrebató la vida a su compañera de clase Tristan Bailey, de 13 años, y abandonó su cuerpo en una área boscosa cerca de su casa al condado de St. John. Este impactante crimen envió ondas de choque a través de la comunidad local y más allá, dejando a muchos preguntándose cómo un niño tan joven pudo cometer un acto tan brutal. Aiden tenía antecedentes problemáticos con informes que indicaban que había luchado contra problemas de salud mental y había estado involucrado en abuso de sustancias y alcohol. A pesar de estas señales de advertencia, sus padres no le brindaron la ayuda que necesitaba y lo dejaron solo. En junio de 2021, Aiden Fuchsie fue arrestado y acusado del asesinato de Tristan Bailey. A pesar de su edad, fue juzgado como un adulto y enfrentó la posibilidad de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La evidencia en su contra era abrumadora, con los fiscales presentando ADN y otras pruebas forenses que lo vinculaban en la escena del crimen. El 8 de octubre de 2021 fue declarado culpable de asesinato en primer grado por un jurado. El veredicto llegó después de solo 2 horas de deliberación y el juez no perdió tiempo en dictar su sentencia. Aiden Fuchsie fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que significa que pasará el resto de su vida tras las rejas. Muchos se preguntarán si es menor de edad, ¿por qué tuvo cadena perpetua? Fuchsie fue juzgado como adulto después de que el juez considerara que, a pesar de tener tan solo 14 años, entendía la gravedad de sus acciones. El juez señaló que Fuchsie había quitado intencionalmente la vida de su compañera de clase, Tristan Bailey, solo para experimentar cómo se siente matar a alguien. Durante la audiencia de sentencia, el mismo Aiden Fuchsie mostró poca emoción, pero los informes indican que está visiblemente conmocionado por el veredicto. En el siguiente puesto está George Thomas, un notorio gángster sudafricano. Fue condenado el 3 de junio de 2015 a 7 cadenas perpetuas. Nacido en 1963, creció en el infame Cape Flaps de la ciudad del Cabo, un lugar conocido por la actividad y violencia de pandillas. Thomas pertenecía a la pandilla 28S, famosa por sus tácticas brutales y control del tráfico de drogas en la zona. Comenzó su carrera delictiva en la adolescencia cuando se unió a la pandilla 28S. Con el tiempo ascendió en la jerarquía y se convirtió en uno de los miembros más temidos. Participó en numerosos actos violentos, incluyendo asesinatos, tráfico de drogas y extorsión. En 2006 fue arrestado y acusado del asesinato de 7 personas, incluido un bebé de 6 meses. Thomas enfrentó más de 50 cargos y fue sentenciado a cadena perpetua por cada uno, incluso mientras estaba en prisión. Orquestó 4 asesinatos, demostrando que aún era una fuerza a tener en cuenta. Tanto él como 6 de sus compañeros pandilleros fueron condenados a cadena perpetua, mientras que los demás recibieron penas de entre 12 y 25 años. Este juicio fue crucial en la lucha estatal contra el crimen organizado y la actividad de pandillas. Durante el juicio, que comenzó en 2010, se revelaron los crímenes cometidos por las pandillas entre 1999 y 2010, los testigos declarando bajo protección debido a las amenazas de las pandillas, y la mitad de los involucrados en el caso fueron asesinados. A pesar de la abrumadora evidencia y los testimonios de los testigos, Thomas no mostró remordimiento durante todo el juicio. Desde la cárcel hizo más de 30.000 llamadas, incluyendo órdenes para eliminar a varias personas, incluyendo testigos. Sorprendentemente, Thomas mantuvo una sonrisa imperturbable en su rostro durante todo el proceso del juicio. La sentencia se consideró una victoria para el sistema de justicia sudafricano, que ha sido criticado por su indulgencia hacia los delincuentes más violentos. También se interpretó como un mensaje para otros pandilleros de que su reinado de terror no sería tolerado. En quinto lugar nos encontramos a Abel Gallegos, un miembro de pandilla. Ha sido sentenciado a cadena perpetua y 163 años adicionales por su participación en el asesinato de Isabela Talas Durán. Gallegos, junto con otras 2 personas, fueron declarados culpables de múltiples cargos relacionados con este terrible crimen. Durán identificó a Quintana como parte de una investigación de intento de asesinato, lo que lo convirtió en un objetivo para Gallegos y sus cómplices el 5 de noviembre de 2018. Durán fue engañada, secuestrada y atacada en 10 ocasiones, para finalmente ser incendiada por el trío criminal. En sexto lugar nos encontramos con uno de los crímenes más atroces en la historia de Atlanta. Un grupo de pandilleros de la calle Gangster Disciples ha sido condenado a cadena perpetua por el brutal asesinato de Christopher Dean. El grupo atacó a Dean con bates de béisbol en varias ocasiones y lo abandonó frente a una estación el 16 de noviembre de 2016. Los pandilleros fueron identificados y tenían antecedentes de violencia y actividad delictiva. Se sabía que el grupo operaba en el vecindario de West End y está involucrado en numerosos delitos, incluido el tráfico de drogas y asesinatos. Christopher Dean, padre de 2 hijos, fue cruelmente asesinado en Atlanta en uno de los ataques más horribles en la historia del condado de Fulton.
Dean fue invitado a la casa de Xavier y Orlando Gibson por Christopher Lockett, con quien pensó que se reunía para hacer un trato. Sin embargo, Lockett descubrió que Dean había sido testigo policial en California, por lo que él y otros miembros de Gaster Disciple decidieron hacer ejemplo de él. Dean fue golpeado con una palanca y su cuerpo fue colocado en el maletero de un automóvil y abandonado en una estación en Atlanta. La evidencia del crimen permaneció sin ser descubierta durante 30 días. La brutalidad del ataque causó conmoción y horror en la comunidad. En 2018, un jurado condenó a Lockett y a los demás participantes por su participación en el crimen tan grave, así como también por su implicación en actividades criminales de pandillas callejeras y otros delitos relacionados. El fiscal del distrito del condado de Fulton describió el ataque como el más horrible en la historia reciente de dicho condado. Lockett fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Clark recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas más 5 años. Green, otro de los implicados, fue condenado a cadena perpetua más 3 años. El siguiente individuo que tenemos es Víctor Rodos, presunto miembro de la notoria pandilla MC-13. Fue encontrado culpable por su participación en el brutal asesinato de Raymond Wood, un joven de 17 años, en Lynchburg, Virginia. Este homicidio se originó a partir de un falso acuerdo de drogas propuesto por Rodos a través de una serie de mensajes de texto. Wood fue secuestrado por Rodos y otros 5 coacusados, quienes supuestamente lo estrangularon hasta dejarlo inconsciente en el asiento trasero de un automóvil y luego lo atacaron con un cuchillo de 17 pulgadas. Rodos fue condenado por secuestro en primer grado y participación en pandillas. La pandilla MC-13, también conocida como Mara Salvatrucha, es una de las organizaciones delictivas más violentas y peligrosas del mundo. Se originó en Los Ángeles durante la década de 1980 y se ha extendido por Estados Unidos, América Central y Europa. Esta pandilla es reconocida por sus tácticas brutales, incluyendo asesinatos y tráfico de personas. Además, los miembros de la MC-13 utilizan tatuajes para mostrar su pertenencia a la pandilla. Durante el juicio, un jurado condenó a Rodos a 55 años de prisión. El jurado recomendó que cumpliera 35 años por asesinato, 10 años por secuestro y 10 años por participación en pandillas. Según el testimonio del médico forense, Wood murió debido a lesiones violentas en el cuello, el torso y la mano. En su defensa durante el juicio, Rodos argumentó que se confundió con un presunto miembro de la pandilla MC-13 llamado José Correas Ventura. Sin embargo, las pruebas presentadas en el tribunal revelaron que Wood y Rodos se conocían y que existieron una serie de mensajes de texto enviados por Rodos que establecieron el falso acuerdo que atrajo a Wood hacia la escena del crimen. Por último, tenemos a Lee Ríos, un hombre de 25 años que fue condenado el viernes 23 de febrero de 2018 por el juez Manson en la Corte Superior de Hampton a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ríos fue declarado culpable de asesinato en primer grado de Kenneth López, un miembro de la pandilla Latin Kings de 18 años en 2015. Durante el juicio, el asistente del fiscal del distrito, Max Bennett, describió detalladamente los eventos que condujeron al asesinato, alegando que Ríos había planeado cuidadosamente sacar a López de su casa y había solicitado la ayuda de otros miembros de Latin Kings. Aunque algunos pueden cuestionar la lógica de imponer sentencias consecutivas después de una cadena perpetua, el juez Mason argumentó que en ciertas situaciones es apropiado. Durante la audiencia de sentencia, los familiares de López leyeron una declaración impactante en la que expresaron el impacto devastador de su muerte y su incredulidad ante su sentencia. El acusado mostró poca reacción emocional durante la sentencia. Hemos llegado hasta el final. Si te ha gustado el video, te animamos a que le des me gusta, te suscribas a nuestro canal y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este. Hasta la próxima.